Periodista cultural, escritor sinaloense, que nos está platicando sobre Amado Nervo, su obra literaria. Estamos, maestro, que llega al periódico El Correo de la Tarde. Sí, a Mazatlán llega hacia 1892, empieza a publicar, y en las obras completas de Nervo hay una recopilación de todas sus publicaciones. Afortunadamente tenemos los archivos hemerográficos, tanto en Lecumberri, en el Archivo General de la Nación, como también en Nayarit y en Sinaloa, ¿no? Hay que decirlo. Hay que también precisar que debido a que empezaba a relacionarse y era un hombre pues que tenía sus propias, vamos a decir, ínfulas de gran artista como poeta. Pero en esa época ser poeta... No, vestía. Y vestía bastante bien. Era parte del estatus de la élite. Sí, es que el poeta, dentro del contexto del porfiriato, en esa época, pues era alguien que tenía superiores talentos, sobre todo considerando que estábamos en una nación, teníamos una nación donde casi el 90% eran analfabetas. Así es. Y toda la información, el cultivo de las artes, se reservaba a un poco menos del 10% de la población que era letrada, que al menos no era ágrafa, sobre todo. Entonces, el hecho de tener esa capacidad de escribir, de expresarse, no solamente en términos periodísticos, sino también literarios y todavía más declamatorios y oratorios, hacía que esas figuras fueran muy elocuentemente apreciadas en las tertulias, los saraos, las reuniones y bueno, en las discusiones públicas del público conocedor de ella. Y sobre todo le solicitaban y pedían que leyeran sus poemas. No, eso era muy común. Pero fíjate lo que son las cosas, Rafael. El poeta, Nervo, se quejaba porque decía, bueno, están las publicaciones y todo, pero aquí en Mazatlán el público, cito textualmente, el público gusta más de refrescarse con el lúpulo que de nutrirse con la idea. No, teniendo la cervecería Pacífico, que posteriormente era sus antecesoras. Y luego en playa, ¿no? En playa, y lúpulo y todo lo que conocen, malta, cebada y lo que le pongan además de ingredientes secretos. Entonces decía el maestro Nervo, el público gusta más de refrescarse con el lúpulo que de nutrirse con la idea. Y creo que la frase todavía continúa, persiste hasta la fecha en el bello. Y aquí en Culiacán también. Yo también pienso lo mismo y que todo en Sinaloa. Entonces, allí en el Correo de la Tarde él publica 69 crónicas, 2 casetillas y 13 cuentos, con lo que abre prácticamente, como Enrique González Martínez posteriormente lo hará, en la primera década, desde Sinaloa, desde Mocorito, abre sus puertas a la Ciudad de México, a la gran capital, a donde llega hacia fines de 1894 y empieza a trabajar en distintos periódicos. ¿De provincia? Como redactor. Sí, se va para allá, porque además necesitaba mantener a su familia, a su madre particularmente, él necesitaba tener ingresos. Se va a la Ciudad de México, donde participa como periodista, como corrector, además, como lo que decimos nosotros en el gremio periodístico, tienes que hacerte allí, en el periódico, en el jornal diario. Con la pluma. Con la pluma y con todas las ansiedades, angustias, que cualquiera de los que les amamos el gran oficio, el divino oficio del periodismo, sabemos que se tiene que afrontar. Y entra a trabajar en El Mundo, en el Universal, que ya era el gran periódico de México desde entonces, así como también trabaja en el Nacional y en el Imparcial, de donde surge una corresponsalía en París y se va hacia 1901 a Europa. Así las cosas, allá estando en París, en Francia, como corresponsal, conoce a las grandes figuras, conoce particularmente a Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, fundador del modernismo.
y toda esta parte íntima de la poesía, de la lírica, que Nervo es uno de los más claros ejemplos en la lengua española, la abreva de estos elementos de carácter estilístico que le proporciona no solamente el modernismo, sino también el simbolismo francés y el parnasianismo. Empieza a relacionarse con otros poetas. Sí, muchos, varios. Y eso le ayuda a crecer también a él. Claro, por supuesto, porque finalmente andar con gente inteligente se te pega lo inteligente. Entonces, el asunto es que él llegue y conoce allá quien es el gran amor de su vida. Y aquí voy a hacer el gran paréntesis. Es precisamente en París, en Francia, donde él conoce a Luisa María Dayes, la amada inmóvil, la mujer con la que él lleva una vida amorosa, un romance oculto, porque nunca se casan ni tampoco viven en común, tienen sus casas separadas, viven con unos elementos no convencionales conforme a la época. Parte de lo místico de ser poeta también, maestro, ¿sería eso? Pues son las ganas de hacer el misterio de la vida, ¿no? Y el poeta, el maestro Nervo, tenía lo suyo propio, no era un hombre convencional ni común. Entonces, tiene un romance que dura alrededor de 10 años hasta que ella no fallece el 3 de enero de 1912 en Madrid. Fallece de tifoidea. Y bueno, el poeta escribe su más grande obra, La amada inmóvil, en honor de ella, una elegía extraordinaria que no conocerá el público lector de Nervo, un gran público a nivel continental e iberoamericano, hasta después de 1922, cuando se publica. La amada inmóvil es quizás, dentro de los muchos 19 poemarios de Nervo, el más importante de todos. Y el asunto llega a crear esta, vamos a decir, esta fábula mítica del poeta Nervo, de su intimidad, porque como tal, La amada inmóvil no se publica hasta que él no muere, es una obra póstuma, de tal manera que las mantenía bajo reserva. Y Nervo, que nace en 1870, 7 de agosto, muere el 24 de mayo de 1919 allá en Argentina, estando en Uruguay, en Montevideo, muere producto de una uremia, una desatención. Hay algunas biografías y episodios relatados por historiadores y literatos de que en realidad el poeta, después de la muerte de Luisa María, deja de importarle muchas cosas en la vida. Pero hay también todavía otros episodios oscuros de su biografía que no quisiera mencionar aquí, por el tiempo más que todo, pero que nos dan la impronta para que cualquiera pueda llegar a él y... ¿Nos puede recitar un poema, maestro? Pues ya que me lo pide, como dijo, lo vengo preparado. Es lo que estamos esperando. Mira, el más conocido de ellos, uno de los más conocidos, En paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé, sin dudas largas, las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Estamos en paz. Termina muy bonito, ¿eh? Sí, y hay muchos, entonces yo no quisiera dejar pasar por alto una frase de las muchas que se le atribuyen. Siempre que haya un vacío en tu vida,
llenado de amor. Como poeta, ahí está la prédica, y ahí está el ejemplo, y ahí está la lección. Pues, la verdad, maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amado Nervo es sin duda uno de los poetas grandes de la literatura mexicana, que los invitamos al público a que lo lea en las reuniones, para sí, que es muy importante tener esa cultura literaria. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros en el programa Voz y Legado con Historia. Esperemos volverlo a invitar porque el tiempo, la verdad, es corto en radio, usted lo sabe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Katie, gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. A nuestra directora, la doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, le agradecemos el apoyo de la universidad y nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias, hasta la próxima.